Muy bien, pues José, cuando tú Bueno, digas. nada, en realidad, buenas tardes a todos. Y la verdad es que quería estar presente un ratito solamente para deciros eso, desearos buenas tardes y una buena jornada, porque es que estoy ahora mismo conectado en una reunión de parques nacionales, que además creo que tengo que hablar dentro de un poquito, que no voy a poder seguirla como hubiera gustado esta jornada. Y lamentar el accidente de Pepe Van, que me ha dicho, en fin, que le gustaría muchísimo, como siempre, estar con vosotros. Y la verdad es que el tema de la náutica es un tema apasionante. O sea que, y los que estéis aquí presentes, quiero saludar, que hace mucho tiempo que no les saludo, a mi amigo Pascual y a Felipe Martínez, que he visto que está conectado. Y es una cosa especial porque tengo ganas de darles un abrazo presencialmente. O sea que aprovecho esta ocasión, ya que estamos unos poquitos y todos os queréis y os conocéis entre todos, pues para que vengáis al instituto de vez en cuando y aunque sea lejano, pues nos demos un abrazo. O sea que nada más, desearos que tengáis una magnífica jornada y dar las gracias pues a este comité técnico que tan activo está. Y nada más, yo, en fin, yo sé que Joaquín vas a tener hoy doble trabajo de presentación a la gente y de moderador, pero bueno, en fin, como sarna con gusto no pica, y en este caso ni siquiera sarna, pues disfruta de la jornada. Muchas gracias a todos, a Carlos, por supuesto, a Sonia y a Diego, claro que sí. Muchas gracias, igualmente. Nada más, Joaquín. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si os parece, vamos a empezar. Lo que hemos pensado hacer es lo siguiente. Los tres intervinientes, que son Carlos San Lorenzo, Sonia Barbeira y Diego Colón, van a intervenir por este orden, es el orden que me han dado, van a intervenir por este orden, van a intervenir brevemente sobre unos 10 minutos o un cuarto de hora, lo que ellos consideren. Yo, al final de su intervención, les haré alguna pregunta por si hay algún tema que pueda haber quedado sin mencionar y que sea relevante. Probablemente no será así. Y en cualquier caso, después de eso, después de ese periodo de las tres intervenciones, yo creo que la palabra es vuestra y, por tanto, los que queréis intervenir, hacer directamente la pregunta que queráis hacer o la manifestación que queráis realizar. Y si es una pregunta, por favor, mencionar a quién de los tres intervinientes va dirigida para que él pueda contestar. Bueno, pues dicho esto, entramos ya en materia. En primer lugar, Carlos San Lorenzo. Carlos San Lorenzo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Derecho Marítimo y Negocio Marítimo, máster en Dirección de Instalaciones Náutico-Portuarias. Ha intervenido en la redacción de normativa que afecta a la náutica de recreo y ha participado en numerosos foros. Es miembro del Comité Ejecutivo y actual vicepresidente y tesorero del European Boating Industry y es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español. Bueno, es una persona de amplios conocimientos del sector y, por tanto, yo creo que su contribución va a ser especialmente valiosa. A continuación, bueno, luego, antes de que hablen los siguientes intervinientes, haré una breve reseña de su currículum. En cuanto a lo primero que quería decir como marco de la jornada, bueno, yo creo que la náutica deportiva siempre se ha dicho que era muy importante, pero hoy hay una razón clarísima. El turismo, el turismo para nosotros, para España, es una actividad fundamental porque tiene un impacto que en algunas comunidades autónomas llega hasta el 12% del PIB y, por tanto, el turismo es fundamental. Pero claro, parece que tenemos que migrar, todos los expertos en turismo, yo no lo soy, e indican que hay que migrar desde el turismo de masa al turismo de calidad. Y obviamente la náutica deportiva apoya ese tránsito hacia una situación o hacia un mercado de turismo de calidad.
Por tanto, esta es una primera consideración. Segunda consideración. En el mundo actual, también ocurre en el ámbito de los vehículos a motor, en el mundo actual el paradigma de la propiedad está cambiando hacia el paradigma del alquiler o la propiedad compartida. Y yo creo que esto es una de las cosas que espero que Sonia pueda abordar en su intervención, porque esto supone o debe de suponer un cambio de legislación. A mí me parece que hay una cuestión fundamental. No existe en el mundo de la náutica deportiva la agilidad que existe en el ámbito de los vehículos a motor. Y esto yo creo que debería de abordarse. No sé hasta qué punto tiene sentido de que cada Estado miembro tenga una normativa de seguridad marítima, una normativa de titulación, una normativa de licencias, etc. No sé hasta qué punto no sería lógico que la Comisión Europea emitiera una legislación de ámbito comunitario que afectara a todos los Estados miembros y que evitara dificultades administrativas que, por ser administrativas, añaden poco valor y sin molestia. Por tanto, yo creo que esta sería una primera cuestión que me gustaría que todos vosotros abordarais, especialmente Carlos y Sonia. Hay una cuestión que está ya ocurriendo y que en el sector, en todos los que navegamos, conocemos, y es que hay una fuga de abanderamiento de embarcaciones deportivas a otros países por razones fiscales. Yo creo que esto no tiene mucho sentido y si se hiciera a lo que me he referido antes, es decir, normativa comunitaria y no normativa de Estado miembro, esto lo podríamos evitar. Por otra parte, también creo que el sistema de seguridad actual y la normativa de seguridad actual en algunos casos está sobrepasada, porque hoy los sistemas de seguridad de las embarcaciones no son los de hace 30 años. Y no sé hasta qué punto la legislación actual recoge estos cambios. Supongo que después se hablará de ello. Y por último, yo creo que España tiene un litoral marítimo de una extensión y de una belleza y de una situación geográfica especialmente idónea, probablemente comparable a lo que pueda tener Italia y quizá algo menor que Grecia, porque Grecia tiene miles de islas y eso favorece mucho la náutica deportiva. Pero en cualquier caso, la tiene. Y yo creo que esto es una riqueza que debemos aprovechar y que no sé hasta qué punto la aprovechamos suficientemente. En realidad, lo que yo querría hacer es que de este debate saliera una atención mayor al sector, tanto desde el punto de vista económico como legislativo, etc. Bien, acabo aquí, porque a quien tenéis que escuchar es a los intervinientes. Por tanto, dicho esto, Carlos, por favor, tu intervención, cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a la organización por dar altavoz a este sector, que como bien dices, tiene muchísimo recorrido por delante. A mí me gustaría aprovechar mi breve presentación, más que una presentación, pues me gustaría realizar un breve resumen de la cronología de lo que ha sucedido durante este año, desde que, bueno, desgraciadamente comenzó el estado de alarma hace prácticamente un año. Eran los días 5 y 6 de marzo y esto lo pongo encima de la mesa porque muchos de los que están aquí asistiendo estuvieron presentes. Celebrábamos nuestro congreso náutico, el Congreso de ANEN, en Valencia. Ya se oían voces en su momento de que estábamos a punto de cerrar, pues bueno, prácticamente de comenzar el estado de alarma, y fue tan solo en 5 días posteriores cuando ya se decretó este estado de alarma. O sea, pasamos de estar reunidos 500 personas a de golpe de repente estar cada uno en su casa. Como bien sabéis, el estado de alarma generó de facto una paralización absoluta de toda la actividad, incluso en el mundo de la construcción, del refit and repair, y tuvimos durante 3 meses una caída aproximada de un 80% del mercado. Es decir, el mercado, pues al igual que otros mercados, prácticamente desapareció.
A partir de ahí, aproximadamente sobre abril, mayo, conseguimos, con la colaboración de la Dirección General de la Marina Mercante, avanzar en la fase de la desescalada. Conseguimos publicar, que yo creo que fue también algo necesario para avanzar en esa desescalada, el protocolo en materia sanitaria, en materia del COVID, que ayudó mucho con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo a, como decía, adelantarnos en esa desescalada. Y lo que vimos y lo que percibimos es una apetencia náutica como nunca la habíamos visto. Es decir, estábamos sintiendo, estábamos notando que el consumo tenía ansias de libertad, tenía ansias de ocio seguro y que la náutica sin duda lo podía ofertar. Y tuvimos un momento dulce porque en una temporada corta pero intensísima recuperamos la caída del 80% y podemos decir que el año se cerró prácticamente con una caída no superior a un 10%. Y un 10% de caída con la situación que hemos tenido, pues hemos de decir que por primera vez y ante una situación de crisis como la que hemos padecido, pues el sector náutico no ha sido de los dañados sin duda. Es más, yo creo que lo hemos aprovechado, hemos, como decía antes, hemos ofrecido ese ocio seguro a la ciudadanía y hemos conectado con muchos usuarios que hasta el momento no tenían conexión con nuestro sector. Hemos fidelizado y hemos abierto la puerta a esa gente que no pudo viajar a otros destinos o que no pudo hacer sus actividades cotidianas y se embarcó por primera vez en un barco. Y la experiencia, pues sin duda, le resultó extraordinaria. Y esto es lo que ahora tenemos que, lógicamente, aprovechar para que ese consumidor no se nos vaya. Es evidente que no tuvimos la presencia del turista internacional, hubo una caída de un 70%, esto seguro que Diego lo dirá con más criterio y conocimiento que yo, de barcos extranjeros, de barcos grandes, fundamentalmente, motivado a la situación de la imagen de España en aquel momento, que no pudieron venir a nuestras costas, y esto lo resintió muchas zonas geográficas como Baleares, la zona del sur, Costa del Sol, zonas puntuales de Cataluña, pero sí que es verdad que en cambio, como contrapartida, pues tuvimos un consumo interno como nunca lo habíamos tenido. Por lo que, bueno, acabamos un año moderadamente optimistas con la situación que os traslado. Tan solo tuvimos como síndico una bajada de ese 10% y un consumo, y especialmente, como decías Joaquín, del charter, de la actividad del charter, en un momento intenso, pero extraordinario de ese mes y medio de la temporada estival. Tenemos ahora un problema y es que hemos pasado un año sin salones náuticos. Los salones náuticos para los sectores siguen siendo sumamente importantes porque generan esa inercia y esa conexión con el consumidor final. Hemos atravesado pues, 365 días donde se han suspendido absolutamente todos los salones y vamos a ver esto cómo invade o cómo afecta a la inercia que ya veníamos en el año 2020 y que supimos aprovechar. Pero bueno, tenemos por delante, yo creo, otro nuevo reto que no podemos desaprovechar. Hemos formalizado por primera vez con Tour España una campaña de promoción de destino náutico turístico muy potente a nivel internacional, haciendo convenios con países concretos, fundamentalmente, pues bueno, los países que consumen nuestro destino turístico. Países del norte, etcétera, etcétera, y que creo que esto, y lógicamente dependiendo de la situación de la pandemia, porque, bueno, no hace falta ser un erudito para manifestar que conforme vaya avanzando la inmunidad, iremos avanzando, lógicamente, en la seguridad y en la evolución económica de este sector, y hasta que esa inmunidad no se alcance, pues no la vamos a garantizar, pero confío que de cara a esta próxima temporada, si estas circunstancias se permiten, si se convalidan estos corredores internacionales y conseguimos atraer a este turista internacional que quiere venir a nuestras costas, porque no hemos de olvidar que pese a todos los problemas que tenemos internos, como la fiscalidad que después abordaremos, somos una de las primeras potencias como destino náutico turístico. Pero bueno, si esto se cumple, yo soy optimista de cara a esta próxima temporada. Yo creo que la sociedad tiene mucha apetencia de nuestro sector. Hablaba, por ejemplo, como homólogo del mundo de la caravana, del caravaning, que también han tenido un éxito
relativo. Cuando digo éxito me refiero dentro de las circunstancias que estamos hablando, pero sí que es verdad que han vivido un momento dulce. ¿Por qué? Pues porque la gente buscaba ese ocio seguro, y ese ocio seguro pues te lo da una embarcación navegando fuera de las concentraciones sociales, en medio del mar y con la gente que uno quiere, ¿no? Y esto, pues bueno, la náutica está muy bien posicionada. Ahora tenemos otros problemas, por ejemplo, de producción. Los astilleros el año pasado, pues viendo lo que se vaticinaba que podía venir, hicieron reestructuraciones. Estas reestructuraciones conllevó a que se construyeran menos embarcaciones de recreo, pero después la demanda, pues como vemos, no bajó. Esto ha significado o se ha traducido que a día de hoy tenemos un problema de estocaje. Si uno quiere comprar o adquirir una embarcación superior, estamos hablando superior a 8 metros, 10 metros de eslora, pues difícilmente va a poder comprarla para esta temporada. Va a tener que esperarse porque tenemos ese problema coyuntural y transitorio en materia de stock. Pero bueno, quitando de estos problemas puntuales que seguro que se solucionarán, yo por acabar esta primera parte trasladar pues ese cierto optimismo y ese momento que creo que como sector tenemos que aprovechar y tenemos que optimizar, porque creo que estamos ante una de las mejores campañas de promoción, no buscadas interesadamente, lógicamente, ha sido por la situación de la pandemia, pero que podemos sin duda utilizar como oferta, repito, de ocio seguro. Y ya después, si quieres, Joaquín, abordamos otro tipo de cuestiones o vamos a las partes un poco más peyorativas, como la situación fiscal o los objetivos y retos legislativos. Pues sí, yo creo que está muy bien, Carlos. Vamos a hacerlo así. Yo creo que para que todos vosotros podáis intervenir brevemente en los temas que más os importan y luego ya entramos en un coloquio un poco más profundo. Bueno, a continuación, Sonia es ingeniera naval y está en la administración, es ingeniera naval del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado y está en la administración pública. Ha estado como ingeniero en astilleros públicos, astilleros españoles y privados, Vulcano. Es del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado desde el año 99. Ha estado destinada en seguridad marítima en la Comisión Europea del 2001 al 2005. Ha estado 2 años como en la Secretaría de la Comisión de Investigación de Accidentes, como secretaria de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos del Ministerio de Fomento, 2008-2010, asesora técnica del subsecretario de Fomento del 10 al 17 y ahora en el área jefa del área funcional de la náutica de recreo. Por tanto, es la persona que mejor puede entre nosotros representar a la administración. Vale, pues dicho esto, Sonia, the floor is yours. Adelante. Pues muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias al Instituto de Ingeniería por la invitación a la administración, en este caso representada por mí, para participar en este evento. Suscribo algunas de las cosas que ha dicho Carlos, en el sentido de que realmente este sector es un sector que cada vez contribuye más al Producto Interior Bruto, y realmente es un sector que no solo el propio sector, sino también la administración tiene que velar porque crezca y siga mejorando y siendo sano. En ese sentido, el director de Marina Mercante, Benito Núñez, decidió que era el momento de establecer un área que realmente fuera el punto de contacto de los diferentes ámbitos y las diferentes partes del sector con la administración, para canalizar un poco las inquietudes y las necesidades. En ese esfuerzo se nos encomendó al área, que se constituyó hace 2 años ya, un poco el revisar cuál era la normativa que actualmente regía, alguna de la cual venía desde el año 85, y refrescarla para hacer el sector de la náutica recreo más competitivo. En ese interín, pues como bien Carlos recordaba, el año pasado pues sufrimos el revés del COVID, y eso nos hizo, además de los planteamientos que teníamos normativos, revisarlos también un poco en el sentido de ver de qué forma los procedimientos que aplica y la legislación que aplica la administración se pueden gestionar de forma telemática
dado que una de las consecuencias y una de las derivadas del COVID ha sido que nos hemos dado cuenta que muchos de los procedimientos que los interesados tienen que realizar con la administración no se podían cumplimentar en su totalidad telemáticamente, lo cual dificultaba y hacía que parara el sector en determinados ámbitos, las matriculaciones, las expediciones de titulaciones, etcétera. Entonces, es cierto que nosotros estamos trabajando en ese sentido de mejorar la normativa y al mismo tiempo hacerla más viable para agilizar esos trámites que en cierto modo inviten a que venga el sector de interesados en la náutica recreo crezca, pero no solo crezca para irse a matricular a otros países, sino que se quede aquí con nosotros. Es una forma de fidelizar al cliente. En lo que decías, y antes de abordar un poco los últimos normas en las que estamos trabajando, tú abordabas el tema de una normativa europea que realmente igualara pues lo que aplica a todos los Estados miembros, lo cual permitiría un reconocimiento mutuo entre Estados miembros, por ejemplo, el tema de titulaciones de recreo o incluso en requisitos que se pide para la matriculación, que si bien es cierto que con el marcado C de las embarcaciones pues se ha equiparado en algunos aspectos, seguimos teniendo los buques de recreo, que cada Estado miembro tiene una normativa distinta, y luego que es cierto que los parámetros, por ejemplo, de seguridad que tú mencionabas, pues cada Estado miembro requerimos aquellos equipos de seguridad que consideramos que son apropiados para la navegación en nuestras aguas. Entonces, bueno, yo apoyo totalmente el que pudiera haber una normativa europea que realmente nos allanara el camino, porque ya te viene la mitad impuesta y lo otro es desarrollarla. En este momento, puesto que no tenemos esas directrices comunitarias más que para el tema del marcado C de las embarcaciones, pues en lo que estamos trabajando actualmente como marco legislativo es la modificación de la Ley de Navegación Marítima, que pasa a tener un aspecto, un artículo fundamental que sí le da entidad propia a la náutica de recreo, a la navegación de recreo, que hasta el momento no había, y bajo la calificación de buque se metía todo, incluso las embarcaciones de recreo, y ahora va a tener un sector particular para ella que le da entidad y que también nos permite a los que estamos legislando el vincular una serie de real decretos a esa cobertura legal que nos da la Ley de Navegación Marítima. También está desarrollado y se va a publicar en breve un real decreto que tiene que ver con algo que mencionabas tú, Joaquín, que es el tema de los equipos de seguridad que van a llegar a las embarcaciones de recreo, que lo que hace es, en cierto modo, recoger algunos aspectos que el sector ha venido reivindicando, como es, pues, por ejemplo, el tema de que las balsas salvavidas no hubiera que pasar reconocimiento tan a menudo, sino acorde con lo que dijera el fabricante. Se han tenido en cuenta otra serie de cambios en cuanto a equipamiento, el tema de botiquines, y yo creo que el cambio principal es ampliar el ámbito de aplicación para que esa obligación de que esos requisitos de seguridad apliquen solo a buques nacionales, a embarcaciones de recreo nacionales de pabellón español, se va a aplicar también a aquellas embarcaciones de pabellón extranjero, pero que sus propietarios son residentes en España. Es decir, lo que está intentando es que no haya ese beneficio de irte fuera porque te ponen menos controles, sino que da igual el pabellón que tengas porque el estar aquí te exige una serie de obligaciones. Hay un cierto transfugismo, todo el mundo se ha ido durante muchos años a abanderar en Holanda, los famosos ICP holandés, que ya no son válidos. De hecho, Holanda desde el 1 de marzo ya no va a permitir matricular en su registro, que no es un registro como tal, sino es una inscripción en un registro de propiedad, por decir así. Desde el 1 de marzo no permite a nadie que no sea holandés o que no resida desde hace 5 años allí, con lo cual ese beneficio que había muchos españoles que decidieron abanderar ya no lo tienen, y que nosotros antes de que esto se nos comunicara, ya habíamos restringido el uso del ICP holandés, con lo cual no admitimos ese ICP porque la bandera realmente no les atribuye bandera holandesa, sino que desde el 2018 aparecían sin bandera. Sí existe un procedimiento para que todas esas embarcaciones que han estado en un registro extranjero, pero que previamente habían estado matriculadas y que en algún momento decidieron marcharse, tengan un retroceso, una vuelta al registro español simplificada, con lo cual estamos incentivando de todo modo a que aquel que no estaba matriculado en España pueda volver.
Y al mismo tiempo estamos trabajando en el nuevo reglamento de despacho, que es otro de los problemas que también se genera y que muchas veces nos ponen los que son amantes de este sector, es la dificultad y la obligación de despachar continuamente. Es un procedimiento más tedioso y entonces hay una nueva propuesta de reglamento que en el caso especial de la náutica de recreo va a simplificar bastante el procedimiento, lo cual yo creo que va a incentivar que la gente se anima más a salir a navegar. Por otro lado, también hay un sector importante de este negocio que es el arrendamiento náutico, ¿vale? Y eso afecta tanto a embarcaciones de menor eslora como a los buques de recreo, en el que sí, con una instrucción de servicio y que se va a incorporar en otra normativa posterior, se ha intentado agilizar y reducir la documentación que hay que presentar y agilizar un poco el trámite. Se ha acogido también en este Real Decreto una petición que nos había hecho el sector, porque hay muchos, sobre todo los grandes yates, los buques de recreo, que realmente cuando ya tienen para alquilar o arrendar esa embarcación o ese buque, el proceso de ese trámite administrativo lleva tiempo, con lo cual se estableció la figura de una verificación previa de la documentación, de forma que los barcos, cuando se prevé que van a hacer arrendamiento náutico en España, pueden mandar la documentación, se les revisa técnicamente y solo estaría a expensa de verificar qué tripulación va a llevar en el momento del arrendamiento. Eso se recoge en esa instrucción, por lo que nos ha dicho el sector, fue bien acogido. Hay algo que hay que rematar y que enlaza con el tema del COVID, es decir, el tema de los enroles y desenroles de momento no se pueden hacer más que de forma presencial y eso quizá en una situación como la que hemos pasado dificultaba el procedimiento. Estamos viendo a ver cómo se puede solucionar, pero creemos que vamos avanzando en la buena línea. Y por otro lado tenemos el tema de las titulaciones, es decir, hay mucha gente que le gusta navegar y que, bueno, el tema de las titulaciones nos dimos cuenta que también durante la pandemia estuvo parado por el hecho de que ni la administración ni las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias éramos capaces de hacer los exámenes para la obtención de los títulos de recreo. Estamos trabajando a ver en qué manera se puede externalizar, de forma que no dependa exclusivamente del examen que hacemos la administración, de la parte teórica, y también una revisión completa de los criterios que se aplican para obtener esas titulaciones, los plazos que hay para obtener el título, etcétera, de forma que pudiera ser algo más ágil, más dinámico. Y luego, por último, hay un tema que estamos trabajando conjuntamente con ANEN, que es el de una cierta sostenibilidad de las embarcaciones. Esto enlaza con lo que comentaba Carlos, de que, bueno, ahora, por ejemplo, hay poco stock de determinadas embarcaciones con una determinada eslora por el problema que hemos pasado el último año, pero es cierto que todavía sigue habiendo muchísimas personas que tienden a comprar embarcaciones de segunda mano procedentes de determinados registros extranjeros que no tienen marcado C y que luego cuando las compran a un precio muy ventajoso, evidentemente, pero que luego evidentemente se encuentran con la dificultad de matricularlas en España porque ahí están establecidos unos parámetros para la matriculación. Si es con marcado C es de una forma y si es sin marcado C con otra. Entonces, se está trabajando con ANEM para desarrollar pues, cuál sería el concepto de una embarcación sostenible, de forma que aquellas embarcaciones que cumplieran esos criterios pues se les pudiera dar un cierto incentivo de alguna forma o un incremento del tiempo entre inspecciones, algún beneficio fiscal, etcétera, pero como una forma para incentivar que realmente la flota española crezca, pero crezca con una flota nueva y renovada, no con todas aquellas embarcaciones que prácticamente se desechan en el resto de Europa y que aquí compramos a un precio muy asequible. Y esas son las vías en las que estamos trabajando, o sea que yo creo que luego queda tiempo para un coloquio con el resto de los participantes. Yo por mi parte nada más. Sonia, muchísimas gracias. Yo voy a abusar de mi posición de moderador y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la legislación fiscal que tenemos, la fiscalidad que hay sobre las embarcaciones, debería cambiar? Es decir, si en el futuro va a haber muchas más embarcaciones alquiladas, arrendadas, compartidas, etcétera, ¿tiene sentido de que la fiscalidad esté fijada en la propiedad únicamente? ¿No debería pasarse parte de esta fiscalidad al uso?
Vamos a ver, yo en el correo que os puse a los que íbamos a participar os dije que Marina Mercante no es competente en el tema fiscal, pero sí tengo una opinión, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que buscamos muchas similitudes siempre con el tema de lo que es el mundo del coche, y hay muchas cosas que no podemos tener paralelismo, sin embargo en estas probablemente sí que haya más. Yo, el famoso impuesto de matriculación, que me consta que Carlos lo habían recurrido a la Comisión Europea, etcétera, pues yo no estoy a favor del impuesto de matriculación, ¿vale? Pero sí estoy, porque, bueno, pagas un impuesto cuando tú adquieres la embarcación, que probablemente lo que hace es desalentar a mucha gente para comprarse una embarcación, mientras que yo creo que lo que habría que haber es un pequeño impuesto por su uso. Es decir, igual que todos pagamos el impuesto de circulación, pues que tú anualmente, si tú utilizas tu embarcación, pagues tu impuesto, lo cual, por un lado, creo que saldría más rentable e incentivaría más. Por otro, nos permitiría realmente saber qué flota útil tenemos. Ahora mismo tenemos el problema de que, primero, no hay obligación de dar de baja las embarcaciones, cosa que sí tenemos previsto que se contemple. Es decir, cuando uno no dé de baja una embarcación, la desguace o simplemente la deja abandonada, como se da el caso, pues que comunique que está de baja esa embarcación. Entonces yo cambiaría, yo no digo que los impuestos, creo que habría que reacondicionarlos. Yo quitaría el de matriculación y haría un impuesto que realmente fuera de uso. Mientras tú estás usando esa embarcación, tú tienes que contribuir con el impuesto de disfrute de esa embarcación, que luego además, si tú vendes la embarcación, el primer propietario es el que ha pagado el impuesto de matriculación. Sin embargo, lo otro es repartir un poco la carga. Yo disfruto de la embarcación, yo pago ese impuesto. Vale, entonces, en ese sentido sí que creo que, y además que replantear lo que es el coste. Creo que haciendo, eso depende de Hacienda, evidentemente, creo que haciendo un ejercicio de cuánto ganaríamos con el impuesto de matriculación y cuánto se ganaría con otro impuesto, más que disfruta, por los años que se disfruta la embarcación, creo que se podría justificar perfectamente que no es una pérdida para el Estado, que realmente yo creo que es un poco lo que echa para atrás, y que sería un sistema bastante más equitativo, y luego permitiría, por añadido, llevar un control mejor de realmente qué flota tenemos y qué flota es la que realmente tenemos operativa. No sé si eso responde a tu pregunta, pero repito, Sí, no, responde, esto es serio, muy bien. No, Sonia, muchísimas gracias, sobre todo por tu franqueza y tu claridad en lo que has dicho, ¿no? Porque yo creo que es útil. Bueno, yo lo dejo aquí porque entiendo que luego en el coloquio volveremos sobre este tema. Bueno, doy paso pues al tercer interviniente, que es Diego Colón. Bueno, aprovecho para decir, los que no lo conocéis, que el apellido coincide con el gran navegante, es decir, que es descendiente directamente del descubridor de América. Dicho esto, es un ingeniero naval, obviamente de la Universidad Politécnica de... Bueno, obviamente no, pero bueno, en la época que acabó la carrera de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido el jefe de armamento del Departamento de Armamento de Constructora Gijonesa Juliana, del 76 al 81. Ha sido jefe de producción de Astilleros de Mallorca, del 81 al 90, director técnico del primer desafío español de Copa América en el 90-92, director general de Astilleros de Mallorca desde el 92 al 2018, y hoy es consejero delegado de Astilleros de Mallorca. Es presidente del Centro Tecnológico Soermar. Bien, bueno, yo creo que es una persona que conoce muy bien el sector de hace muchos años. Está trabajando en un astillero situado en una situación absolutamente privilegiada, Baleares, y además, como participa bueno, es un astillero no dedicado a la construcción, sino dedicado a la reparación, conoce muy bien el sector y algunas de las dinámicas de las que hemos hablado: el alquiler, el arrendamiento, la fiscalidad por uso, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, Diego, por favor, tu intervención, y al final, si os parece, abriremos el coloquio. Diego, cuando quieras. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, el sector náutico es un sector de una importancia absolutamente vital en el caso de Baleares. Yo no sé los que nos están escuchando, pero les podría dar una cifra, y es que el 50% de los ingresos de la autoridad portuaria Palma de Mallorca proceden de la náutica de recreo. Pero no solamente es los ingresos, sino que el 100% de los beneficios de la autoridad portuaria también proceden de la náutica de recreo. Eso quiere decir que la náutica de recreo, de alguna manera, está subvencionando fletes, subvencionando costes y tasas de atraque en la actividad comercial del puerto de Palma. Lo que ocurre es que, por un lado, todos somos conscientes de cuál es la importancia de la náutica de recreo. Crea puestos de trabajo de una muy alta calidad. En el caso de Baleares, por ejemplo, porque yo conozco los datos comparativos, el salario medio de un empleado en un astillero aproximadamente es el doble del salario medio o coste medio salarial en el sector del turismo, ¿no? Además de eso, es una actividad industrial contracíclica, porque la época de más actividad es en el invierno, al contrario del turismo, y tienen puestos de trabajo fijos, no son puestos que están bailando entre temporada alta y temporada baja. Y digo que es una contradicción, es que por un lado todos decimos lo importante que es la industria náutica, lo importante que es el sector, pero por otro lado las restricciones al libre mercado, lo que todos entendemos que forma parte de la mejora en las condiciones de vida, las mejoras que hemos obtenido en España desde la entrada en la Comunidad Europea, han sido en gran parte debidas a la libre circulación de bienes, la libre circulación de capitales. Y yo creo que si analizamos con cuidado qué es lo que ocurre con la náutica, nos encontramos con que esta paradoja no somos capaces de resolverla. O sea, teniendo un país con más kilómetros de costa que muchos en la Comunidad Europea, teniendo un clima mucho más beneficioso y saludable que en el resto de Europa, o por lo menos en la Europa del Norte, y tenemos una flota de la náutica de recreo que no se corresponde con el poder adquisitivo medio de la población. Y no nos planteamos por qué es así, por qué el registro nuestro es un registro que no es aceptado, que crea tantas restricciones. Y yo creo que en vez de pensar por qué ocurren estas cosas, lo que estamos pensando es cómo hacer que los españoles no puedan acudir a otro registro, cómo hacer que los barcos que vienen de charter pues tengan dificultades que no tienen otros. Tú has dicho, Joaquín, muy acertadamente, que no entendemos por qué en Europa no tenemos una legislación común que nos acerque, en el caso de la náutica, que nos acerque en la forma en la que vemos toda la industria, todo el turismo náutico. Y curiosamente te tendría que responder que donde sí tenemos esa legislación, que es el caso, por ejemplo, del código aduanero, toda Europa tiene un código aduanero común, y sin embargo Francia, Italia, Malta, que son los 3 países competidores del Mediterráneo occidental más potentes, con el mismo código aduanero, ellos hacen las cosas fáciles y sencillas e intentan interpretarlo de la manera más beneficiosa para el usuario, y España hace exactamente lo contrario. Para que entendáis lo que estoy contando, os diré que hasta el año 2014 en los catálogos de charter de las empresas más importantes que hay en el mundo, pues Camper Nicholson, Fraser, Edmiston, la costa española, Baleares o la costa mediterránea no aparecía ni en los catálogos.
y todos entendíamos que era un problema fiscal y un problema aduanero. En el 2014 se levantó la prohibición de que los barcos comerciales de más de 15 metros pudiesen hacer actividad de charter en España sin necesidad de pagar un impuesto de matriculación, y los ingresos por IVA pasaron de 1.100.000 a 12 millones. Eso quiere decir, como decía la primer ministro Thatcher, reduce taxes and increase revenues. Es decir, reduciendo impuestos somos capaces de ingresar muchísimo más. Este cálculo de lo que se perdía en ingresos debido al impuesto de matriculación y lo que se gana por IVA en el uso de los barcos en charter demostró que la actitud española en referencia a la legislación aduanera y la legislación impositiva no era la correcta. Pero es que esto nos está ocurriendo no solamente en el caso del charter, nos está ocurriendo con el registro. Todos nos preguntamos por qué el registro de Malta es tan exitoso y por qué el registro de Madeira es tan exitoso. Antiguamente los registros de paraísos fiscales eran registros sin ningún control, sin ninguna calidad, sin ninguna inspección, barcos de muy poca con un seguimiento de la seguridad muy reducido, pero es que en este momento está ocurriendo lo contrario. Los registros más exitosos, como el de Islas Marshall, por ejemplo, es un registro con una agilidad técnica impresionante, con un código de reglamentación tremendo, es innovador, está dispuesto a modificar anualmente el código técnico con tal de absorber a la flota más innovadora. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es qué nos ocurre, por qué nuestro registro no funciona, por qué nuestra industria de charter está perseguida por aduanas y por la administración fiscal. A mí no me gustaría hablar del COVID, entre otras cosas porque a partir del 2017 el charter de los barcos de más de 24 metros empezó a bajar. Y no empezó a bajar por el COVID, empezó a bajar por las restricciones aduaneras y por la interpretación española del Código Aduanero, lo cual a mí me produce una verdadera tristeza, porque creo que lo que tenemos que cambiar es un poco la mentalidad. Si realmente creemos que la industria náutica es una industria que supone para el país una aportación al producto industrial o producto bruto realmente de valor y de calidad, creo que los hechos no nos dicen que estemos siguiendo ese camino. Creo que estamos siguiendo el camino contrario. Vale, yo creo que esta intervención, Diego, te felicito porque yo creo que es una intervención que va muy al punto. La cuestión obviamente es, hay barcos que han migrado de pabellón y se han ido a otros sitios porque, por ejemplo, entre otras cosas, la fiscalidad desde luego, pero hay otras cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿los barcos que navegan en Holanda navegan en situación de menor seguridad que en España? Probablemente no. Yo creo que esto es una cuestión de la cual yo creo que sería bueno que debatiéramos. Pero aprovecho para decir una última cosa y a continuación me callo y espero que las personas que participan en la jornada puedan intervenir. Pero esto sí quería decirlo. Muchas veces no son las leyes propiamente lo que nos dificulta las cosas, sino la interpretación de las leyes. Este país nuestro, en el siglo XIX, tuvo 6 constituciones y yo me pregunto si alguna de las constituciones que tuvimos mejoró el nivel de vida, la felicidad o la tranquilidad o la eficiencia de nuestra economía y la felicidad de nuestros ciudadanos. Probablemente no.
pero una cosa que hacíamos era que cuando había una constitución, en vez de mejorar lo que teníamos, lo tirábamos al cesto de los papeles y volvíamos a empezar. Y yo creo que precisamente en el mundo moderno lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, mejorar lo que tenemos, basarnos en la experiencia de lo que ha ocurrido. Y yo creo que esto en el campo en el que estamos es evidente. Es evidente de que el mundo está cambiando, de que el charter tiene mucha más importancia, de que la propiedad compartida tiene mucho más importancia, y es la legislación la que debe ir a resolver los problemas de los administrados, ¿no? Bueno, pues este es el comentario que me merecía tu intervención, que me ha parecido, bueno, permíteme decirlo, magistral. A continuación yo abro el coloquio para que los que queráis intervenir lo hagáis libremente. Como os he dicho antes, por favor, dirigir la pregunta a quien creáis que la puede contestar mejor. Adelante. Bueno, yo quería añadir, perdona Joaquín, un colofón, y es que nosotros todos hemos sido estudiantes muchos años y nos han explicado lo deshonroso que es copiar. Y yo creo que me gustaría partir una lanza por el copiado. Creo que el progreso de la humanidad está basado en copiar bien y mejorar lo que se copia. Y yo creo que nosotros en el sector náutico deberíamos aprender de los avances de los países que han ido siempre por delante nuestro y que no nos sintamos mal cuando copiamos su legislación y lo que de bueno tienen, tanto en los registros como en el código del MCA, por ejemplo, que estuvimos 5 años discutiendo en la Dirección General de la Marina Mercante para conseguir que copiasen el código del MCA. Y yo creo que deberíamos fijarnos un poco en lo que hacen los demás. Efectivamente, el código aduanero es un ejemplo de cómo otros países lo utilizan a su favor y nosotros lo utilizamos en nuestra contra. Bien, bueno, no digo más. Si hay alguna pregunta o hay alguien que quiera intervenir, adelante, por favor. Sí, Joaquín, buenas tardes. Lo primero me voy a presentar. Soy Vicente Torres, presidente de la asociación PAUN. Es una asociación que representamos a todos los navegantes de náutica de recreo, tanto abanderados en España como abanderados en países en el extranjero. Llevamos desde el año 2016 presentando alegaciones y con la intención de pleitear contra la orden ministerial en materia de seguridad, que luego pasaron a Real Decreto, y ahora presentando alegaciones contra la ley de navegación, bueno, contra el anteproyecto de ley de navegación de puertos y el Estado, ¿no? Dicho esto, aquí estamos hablando de cómo fomentar el turismo en España a través de la náutica de recreo. La legislación que tenemos a día de hoy en España y la legislación que quieren imponer a través de esta nueva ley es aún más restrictiva que la que había antes. Entonces, mi pregunta es para Sonia, en concreto una de ellas, que es si en el anteproyecto de ley que están haciendo, antiguamente en el Real Decreto, se establecía que cualquier persona que navegara por aguas interiores marítimas españolas o mar territorial, cualquiera que sea su estado de pabellón y que su propietario tenga su residencia o domicilio social en España, en este anteproyecto han incluido o que tengan su puerto base principal en territorio nacional. Entonces, claro, mi pregunta es, si una persona que es alemana, que vive en Alemania, que paga sus impuestos en Alemania, se compra un barco y pone su puerto base en Mallorca, porque viene a pasar las vacaciones, va a tener que cumplir con la legislación española, según ellos. Por lo tanto, esto no está generando más turismo. Al contrario, lo que está haciendo es que toda esta gente que puede comprarse un barco en España y utilizarlo como una segunda residencia, simplemente para pasar sus vacaciones, los están coartando porque se van a ir a otros países. Bueno, lo único que se les está pidiendo es que tengan el equipo de seguridad y a los nuestros. Creo que tampoco, quiero decirte, no hay ningún otro requisito de momento. Lo único que se les ha pedido es que si están, vamos a ver, lo que se está intentando es más por los españoles que se están yendo fuera que por los extranjeros que vienen aquí. Evidentemente, lo que se está pidiendo es que si estás con puerto base aquí y por tanto pasas buena parte de la vida de la embarcación está aquí, tendrá que cumplir las mismas normas que cumplen los barcos españoles. ¿Que eso es restrictivo?
Bueno, es que las medidas que ponemos, los equipamientos de seguridad que ponemos, no consideramos que sea por dificultar la vida a la gente, sino por mirar por lo que, vamos a ver, el cometido principal de Marina Mercante es mirar por la seguridad marítima. Y cuando hemos puesto esos equipos es porque consideramos que realmente contribuye a la seguridad. Alguien ha afirmado por ahí que es que, bueno, la seguridad en los barcos extranjeros o en otros países no les exigen. Es que hay en países realmente que lo que hacen es que registran la embarcación y les dejan a criterio de una declaración responsable en que el propietario asume prácticamente todo, con tal de que tenga un seguro, en caso de accidente puede indemnizar y es a riesgo del propietario. Nosotros, eso es un punto de vista. Nosotros lo que estamos intentando es establecer una normativa que creemos que es justa, en el sentido de que establece un mínimo de equipos de seguridad para velar por la seguridad y, por tanto, también entendemos que ese mismo criterio debe aplicar a los barcos extranjeros, sino a los españoles, sino a los extranjeros que se mueven en nuestras aguas. ¿Que habría que hacer una declaración responsable para que todo el mundo fuera responsable de si lleva el equipo a bordo o tal? Pues sí, pero es que no nos engañemos. La actitud española no es la misma que la de otros estados. Aquí pones una norma y al día siguiente la están saltando. Entonces, la declaración responsable, aquí todo el mundo firma declaraciones responsables y firma algo sin saber realmente lo que está firmando. Entonces, ¿llegaremos a la situación que la administración española no tenga que hacer de papá Estado y verificar y obligar a la gente a que lleve determinada cosa? Yo supongo que sí, pero es malo comparar estados. O sea, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y desde luego lo que hace Marina Mercante es intentar hacer atractivo el sector, pero intentando velar también porque haya una cierta seguridad marítima. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero yo creo que todo barco en nuestras... Realmente, vamos a ver, Sonia, el Real Decreto, primero fuisteis con la OM, la orden ministerial, lo pasasteis al Real Decreto, que están alegaciones, pero realmente, mira, sinceramente, el que vosotros seáis más restrictivos con los barcos de recreo, yo soy un tránsfuga de eso que decís, que no es transfugismo, ni es un motivo fiscal irse a abanderar en Bélgica o en otro país. Al contrario, pagamos los impuestos como cualquier español que paga su impuesto de matriculación, que paga la tasa G5, la T0, etcétera, etcétera. O sea, pagamos todo. La única diferencia es que no pasamos inspecciones técnicas, ITV, y que no tenemos que pagar dobles homologaciones, como es, por ejemplo, cuando vamos a poner una radio en nuestro barco, que tengamos que pagar la homologación del marcado CE más la del timoncito, ¿vale? Entre otras cosas, y también podernos instalar nosotros mismos el material de seguridad que llevamos en nuestro barco, ¿vale? Entonces, el hacer las leyes más restrictivas no es una forma de atraer a más gente al sector náutico. Al contrario, es buscar que la gente no pueda ser armadores en este país. Que la gente lo que tenga que hacer es o alquilar barcos o ser copropietarios. ¿Por qué? Porque cada vez estamos poniendo todo más difícil y cada vez es más difícil acceder a la náutica de recreo. Que en España somos muy inteligentes y muy listos, como bien has dicho, que nadie cumple con las cosas y firman documentos de seguridad o lo que tú digas. Muy bien, perfecto. Pero eso se trata a través de una educación. Tenemos unas titulaciones náuticas que bien no sirven para nada. Hay capitanes de yate que no saben ni siquiera subir una vela mayor. Tú haces unas prácticas a día de hoy para un PER, para un PNB, para un patrón de yate, para un capitán de yate, y coges el timón 5 minutos. Cuando coges y te sacas un carnet de coche, haces unas prácticas con el coche, conduces el coche y tienes una experiencia y sabes llevar ese coche. Cosa que no se está haciendo. Entonces, se está obviando y se está llevando un camino que no es el correcto para mejorar la náutica de recreo, para que la náutica de recreo llegue a todo el mundo. Este no es el camino. Y una pregunta que te quería hacer yo es que después del Real Decreto estábamos a la espera del informe del Consejo del Estado y del Consejo Europeo, pero no está publicado en ningún sitio. Entonces, a ver si me podrías decir cuál ha sido la respuesta del Consejo de Europa y del Consejo del Estado. Pues el informe del Consejo de Estado ha dado el visto bueno al Real Decreto. El Real Decreto, vamos a ver, efectivamente tenías tu razón, primero era una orden. Cuando le iba a firmar el ministro, dieron orden de que eso no se podía tramitar por orden ministerial, tiene que ser por Real Decreto y se cambió, ¿vale? Entonces, no era un interés de Marina Mercante que eso fuera un Real Decreto, al contrario, se hubo que tramitar como un Real Decreto y el informe del Consejo de Estado pues ha visto bien el Real Decreto. No solo ha visto bien el Real Decreto, sino que nos ha dicho que podíamos ir más allá.
Es decir, ahora mismo solo se le exige a las embarcaciones españolas y a las embarcaciones de residentes españoles que tienen pabellón extranjero, y realmente el Consejo de Estado nos dijo que podíamos ir más para allá, incluso hacerlo extensivo a cualquier pabellón. Por eso quiero decirte que ha avalado. Si se hace público el informe, eso no depende de mí, depende del subdirector de normativa, no sé si será público o no, pero vamos, el informe del Consejo de Estado ha avalado el Real Decreto como estaba, y de hecho el Real Decreto está prevista su publicación en las próximas 2 semanas. Se ha retrasado un poco porque abordando la publicación del Real Decreto, y había otro tema que también íbamos a abordar en esta reunión, que es el tema del Brexit, pues se va a hacer una disposición, se incluye en ese Real Decreto una disposición para que los títulos británicos se puedan seguir utilizando, metiéndolo en el anexo 9 del Real Decreto 875. De forma que, bueno, todo el turismo británico que hasta ahora podía navegar en nuestras aguas, pues pueda seguir haciéndolo, acogiéndose a tener una titulación expedida por su país de nacionalidad. Y eso es lo que lo va a demorar un poco. Así que previsiblemente en un par de semanas el Real Decreto estará publicado. Real Decreto que, por lo que tú me has comentado, no os va a gustar, evidentemente, porque es cierto que hay muchas cosas que siguen. Este Real Decreto, lo que era una orden, se viene tramitando hace mucho tiempo. De hecho, el área no se había creado. Nosotros hay algún punto que efectivamente no estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo en el tema de la doble homologación. Yo no soy partidaria de que haya una doble homologación. Cuando un equipo tú lo compras en Europa y lo puedes implantar en cualquier embarcación de recreo, creo que no debería haber una doble homologación por nuestra parte. En ese punto sí te doy la razón. En el tema de lo que exige un Estado miembro y en otro, vamos a ver, es que hay muchas embarcaciones que están matriculadas en otros registros que realmente lo único que apuntan es que fulanito de tal es el propietario y hacen lo que quieren. Vamos a copiar. Yo también le doy la razón a Diego, hay que copiar lo bueno. Y, por ejemplo, los franceses tienen una legislación que favorece y que fomenta y probablemente facilita el gusto por la navegación de recreo. Y, de hecho, y yo solo puedo hablar de lo que es mi área, estamos intentando ver qué puntos para los 3 reales decretos que tenemos intención de cambiar ahora, que uno es el de las titulaciones de recreo, otro es el de el 1434, que tiene que ver con todo el tema de las inspecciones, las entidades colaboradoras, y el otro que es el de abanderamiento, el 1435, ver en qué forma en países como precisamente Francia o Italia, cómo lo regulan y en base a que, por ejemplo, utilizan mucho las declaraciones responsables, que era por lo que yo lo comentaba antes, pues en qué medidas se pueden implantar. Diego ha dicho antes también que hay en países que hacen revisión de sus códigos y tal anualmente. Pues ahí sí tenemos un problema. O sea, todos sabemos, y yo no estoy descubriendo nada nuevo, que cambiar una normativa en la administración española lleva muchísimo tiempo, pero porque el propio procedimiento es así. Entonces, ¿revisar? ¿Podemos revisar? Pues, hombre, podemos hacer el esfuerzo, pero yo estoy de acuerdo también en que hay que intentar que la normativa que salga muy bien depurada para que nos dure 20 años siendo ágil, eficaz y útil, porque los procesos normativos son muy complicados. Entonces, bueno, existe el compromiso por parte de Marina Mercante de revisar la normativa. ¿Va a ser toda la atractiva que quiere el sector? Pues hombre, yo no sé si vamos a llegar a hacer una normativa lo suficientemente simple y lo suficientemente fácil de llevar como para que guste, pero bueno, en nuestro interés está también el facilitar a los administrados una normativa que les pueda resolver el tema. No te puedo decir nada más, no depende mucho más de... De todas maneras, comentarte a grosso modo, el informe del Consejo de Europa no lo tenéis. Vamos a ver, la Comisión Europea emitió un informe incluso antes del Consejo de Estado, ¿vale? En el que hizo una pequeña modificación que subsanó, pero tampoco puso pegas, ¿eh? Te lo digo más que nada porque como vio el Alto de Mar, en el apartado número 2. Perdona, ¿es que se ha ido el sonido? El Real Decreto o la ley el nuevo marco de ley de navegación que queréis imponer, entre otras muchas cosas, que vulnera distintos códigos y distintas cosas judiciales, va totalmente contra el COBEMAR, contra el artículo 2, 1 y 2. Pero tú me estás hablando ahora de la ley de navegación marítima o me estás hablando del Real Decreto. Yo te hablo del Real Decreto y de la ley de navegación marítima, porque en los dos está plasmado el mismo artículo, que es el de buques extranjeros, pabellones extranjeros, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el Real Decreto de Equipos me consta que ha estado en la Comisión Europea porque nos enviaron un informe que nos obligaban a subsanar determinado aspecto y se subsanó. De la Ley de Navegación Marítima, ¿qué puedo decir?
ha iniciado el trámite ahora, yo no creo que de momento haya dado tiempo a que informen nada. De hecho, estaba en el trámite de audiencia ahora mismo. Es decir, no creo que haya emitido ningún informe, desde luego el Consejo de Estado no, y yo creo que la Comisión Europea no ha mandado nada. Del otro sí, me consta que han llegado los dos y los dos ya te digo que han apoyado el Real Decreto que va a salir ahora, en 2 semanas. Vale, pues nada, en 2 semanas lo pleitearemos. Pues sí, probablemente. Vamos, 2 semanas te digo que si no son 2 en 3, pero vamos, son 2 semanas y entrará en vigor a mitad de julio. Ya sabes que ahora solo entran en el 2 de enero o el 1 de julio. Quitando la disposición esta adicional con una serie de cambios que incluyen el tema de las titulaciones para los británicos para facilitar que este periodo estival que va a empezar ahora, pues que no tengan problema y bueno, el arrendamiento náutico pues no haya bajas por el tema de las titulaciones británicas. Entonces, realmente no pensáis desde Marina Mercante y el resto como ANEN y el resto de asociaciones o del sector que quizás, como bien ha dicho Diego Colón, que le aplaudo la charla que ha dado, no sería mejor, ya no digo copiar, pero eso que vosotros pronunciáis en el Real Decreto de normativas más laxas, ¿no pensáis que sería mejor para la náutica de recreo marcar un mínimo de material de seguridad, marcar unas titulaciones que fueran tipo canadiense, exámenes online y más con el tema del COVID, y eso sí, las prácticas a pie de puerto y unas prácticas mucho más severas, que la gente supiera de verdad llevar embarcaciones? ¿No sería algo más atractivo, no para banderas solamente nacionales, sino a nivel europeo, que viniera muchísima más gente a abanderar en España, como hemos estado yendo nosotros, a Bélgica, a Holanda, a Polonia o a distintos países? Oye, perdonar, como hay otra gente que quiere intervenir, si no tenéis inconveniente, yo no veo las manos, lo siento. Por tanto, los que queráis intervenir, hacerlo, porque yo creo que deberíamos de abrir el coloquio a más personas, que esto no fuera simplemente... Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, me llamo Luis Lorente y yo veo que dentro de este coloquio falta una parte, y esa parte es precisamente la de los usuarios, la de los armadores. Y si se me permite, voy a intervenir en nombre de los armadores que mayoritariamente en España tenemos embarcaciones de menos de 10 metros de eslora. Yo compré mi barco, tiene algo más de 9 metros, lo compré en 2013, no tenía marcado CE y me encontré que para registrarlo, para despacharlo para zona 2, me pedían la friolera de 5.000 euros para dar el despacho. En ese momento, como ya se había liberalizado el abanderamiento en otros países, consideré la situación y tengo que decir que y me encontré, yo me había encontrado una normativa, la normativa española vigente en ese era la orden ministerial, el abanderamiento. Consideré la situación y logrando la declaración, tuve que abanderar. He encontrado una normativa de seguridad viva en el intento de orden ministerial del 2018 y ahora del Real Decreto, pero lo que no ha dicho es que las modificaciones de la orden del 2003 de hace 18 años no son otra cosa que cosméticas. O dicho de otra manera, hemos pasado de una legislación intervencionista y restrictiva, pero lo que no ha dicho es la del 2003, a una legislación intervencionista, restrictiva y además persecutoria, porque a los que hemos necesitado cambiar de registro para poder navegar, ahora se nos quiere impedir la navegación. Yo he oído a la señora Barbeira decir que ella no tiene barco y mi pregunta para ella es exactamente esa. Cómprese un barco, inténtelo abanderar en España y cuando no pueda, abandérelo en otro país. Y entonces se dará cuenta de las modificaciones
que hay que introducir en la normativa para que los navegantes españoles podamos navegar con bandera española. Mi idea aquí, y efectivamente también aplaudo la intervención del señor Colón, es que tratar de mantener, de fidelizar al cliente, como la propia señora Barbeira ha dicho, la peor manera de hacerlo es por la vía coercitiva. Muchas gracias. Bueno, yo por alusiones, ahora me ha desaparecido. Ah, vale. No tengo barco, no tengo intención de tenerlo, lo cual no me impide hacer bien mi trabajo. Eso vaya por delante. Segundo, las normas no las dicto yo, las normas las dicta un grupo de profesionales, algunos de los cuales sí tienen barco, y también se oye a aportaciones que nos llegan del propio sector. ¿Que es mejorable la normativa? Totalmente. ¿Que el Real Decreto al que hace alusión es mejorable? Yo ya le digo que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. El Real Decreto se generó en su momento y creo que efectivamente hay muchas cosas que son cosmética y que lo que cambia probablemente no sea lo que el sector esperaba, pero es el que hay. Entonces es lo que va a salir. A futuro, ¿vamos a copiar? Vamos a copiar en el buen sentido. Yo cuando usted ha dicho que le cuesta 5.000 euros despachar, no será despachar, es el matricular. ¿Por qué le cuesta 5.000 euros? Porque su embarcación no tiene marcado C y de acuerdo con las normativas comunitarias, estas sí que rigen a toda la Unión Europea, su embarcación, si no tiene marcado C y es posterior a una determinada fecha de construcción, pues usted tiene que pasar por un marcado C postconstrucción y es lo que cuesta. Y eso viene impuesto por Europa, no porque España lo que haya querido fijar así. Entonces, bien. Esa interpretación es incorrecta. Pues dígame por qué. Sí, pues simplemente yo he abanderado en 2 países ya y en ambos, como mi embarcación era anterior a 1998, me han permitido abanderar sin ninguna restricción. ¿Y no le han pedido un proyecto ni nada? Nada en absoluto. Pues a lo mejor efectivamente tenemos que copiar, pero hoy por hoy la norma lo que dice es que usted necesita un proyecto, a menos que haya estado abanderado en España antes o tenga un certificado de inspección de buques anterior, pues usted tiene que pasar un proyecto y si tiene una determinada antigüedad tiene que pasar un marcado C de postconstrucción. Vamos a ver, la normativa europea sí que dice que todo lo que sea, si su embarcación es anterior a 1998 no hay problema, pero si es posterior todo pasa por un marcado C de postconstrucción. Si no lo están aplicando así en otro sitio, los que se están saltando las normas son ellos. Yo no voy a generar un debate con ustedes si la normativa es muy estricta o no, que evidentemente desde el punto de vista del usuario 5.000 euros son 5.000 euros y supongo que desalienta a cualquiera. Pero, y que vamos a intentar copiar también. Pero... Sí, y por favor, son ustedes quienes hacen la normativa. Vale, sí. A ver, yo antes de entrar en, si me permiten ustedes, antes de entrar en un debate concreto, específico y detallado, que yo creo que probablemente no es el foro para hacerlo, de las diferentes intervenciones que ha habido, y me gustaría que Carlos San Lorenzo aporte su opinión y Diego también, yo creo que Sonia ya lo ha hecho. La pregunta es, si hay un descontento en el sector, en los usuarios, sobre la legislación, que aquí, bueno, obviamente siempre que salen cosas, siempre son protestas, lógicamente, porque si se está de acuerdo no se dice nada, pero si hay un desacuerdo, como parece, ¿no sería lógico que se estableciera a través de las asociaciones de propietarios, de las asociaciones de navegación, de lo que sea, de los clubes náuticos, de la manera que sea? ¿No sería lógico que hubiera un debate entre la administración y los administrados para saber cuáles son las quejas que existen y si éstas se pueden vehicular para resolverlas? No entrando en los detalles de todo, pero sí entrando en cuáles son los temas más preocupantes y más dañinos que los administrados consideran que tiene la legislación. Lo pregunto. Carlos y Diego, ¿podéis aportar? Sí, ¿hablo yo, Diego? Sí, adelante, sí. Bueno, Joaquín, a ver, ese debate ya existe, quiero decir, la relación
la interlocución y lo que es en sí el debate entre el sector ya existe. O sea, nosotros hablamos asiduamente con otras asociaciones, hablamos también con ANABRE, que veo aquí también a algunos participantes, e intentamos siempre buscar un equilibrio. Yo creo que el enfoque que lo que tenemos que dar a todo esto creo que tiene que ser distinto. Yo, sinceramente, creo que tenemos que ser ambiciosos y en eso estoy de acuerdo con todos vosotros. Creo que tenemos que avanzar y es verdad que el Real Decreto no va a ser el esperado por parte de todos, pero tenemos que darnos cuenta de que estamos avanzando, tenemos que darnos cuenta de que tenemos una oportunidad por delante extraordinaria y que actualmente la Administración está reformando 6 reales decretos, de los cuales hay 2 normas capilares de nuestra normativa, de nuestro ámbito de aplicación de ley, que es la Ley de Navegación Marítima y la Ley de Puertos. Estamos hablando de que se va a modificar el registro de matrícula de abanderamiento, de que se va a flexibilizar, prácticamente desaparecer lo que es el despacho, se va a mejorar el registro canario para que puedan inscribirse embarcaciones de recreo superiores a 15 metros destinadas al arrendamiento náutico, se va a regular el abandono de embarcaciones de recreo. En definitiva, se va a avanzar con el tema del arrendamiento náutico de una forma bastante, considero, optimista en relación con las legislaciones europeas. Dicho esto, ¿es suficiente? No, sin duda, no es suficiente. Pero yo creo que la rueda está girando, yo creo que vamos avanzando y yo creo que es la interpretación que damos de dar. En cuanto al Real Decreto, sin perjuicio de que también puedo coincidir con vosotros en relación al ámbito de aplicación, porque ahí nosotros no nos manifestamos, pero también hemos de ver los otros colaterales de ese Real Decreto. Hay un régimen sancionador que por primera vez lo que hace es modular las sanciones en atención a la infracción. Pensemos que a día de hoy todavía esas sanciones o esas infracciones estamos sometidos a las obligaciones que el legislador la reguló, teniendo en cuenta exclusivamente al mundo del transporte marítimo. Bueno, pues ahora ya vamos a saber perfectamente que en caso de que no llevemos bengalas o en caso de que no llevemos chalecos, la sanción va a ser 200 euros, 100 euros o 50 euros. Yo creo que eso es un avance. Yo creo que también es un avance que las revisiones de las balsas salvavidas se amplíe el plazo de las mismas. Eso es un avance. Vamos, yo no creo que haya en contra nadie que esté a favor de estos avances. Hay otras ciertas cuestiones de racionalización de los equipos de seguridad. ¿Por qué no se habla de esas cosas? Es decir, no busquemos solo ese lado exclusivo. Que insisto, quiero decir que como todo no estoy alabando en su integridad el Real Decreto. Estoy diciendo que no me parece acertado cómo se está orientando el debate y que creo que de lo que vamos a hacer es construir este sector para intentar avanzar en esta rueda que creo que está avanzando. Y la prueba la tenemos con 11 reales decretos en estos últimos 10 años. ¿Es mucho o poco? Sin duda es poco, no me cabe menos duda, pero creo que la inercia es la correcta. Falta el tema fiscal, que también nos está apoyando la Administración marítima, y es un gran reto que tenemos por delante. Y estoy convencido que en un momento u otro confío y espero en que lo alcancemos. Confío y espero en que lo alcancemos con distintas fórmulas alternativas. Nunca pensemos de eliminar impuestos porque esto hoy en día, en esta situación, con nuestros representantes es absolutamente inviable. Pero si les garantizamos una fiscalidad, unos ingresos, un impacto de fiscalidad neutro, es decir, a través de otras alternativas de ingresos fiscales, yo estoy convencido que van a estar dispuestos a abrir el melón y buscar esas fórmulas. De hecho, ya estamos en esas negociaciones. Lo que quiero poner de manifiesto, y quiero que todos unamos en común, porque todos vivimos de este sector, es que creo que esta rueda está funcionando. Es verdad que nunca he podido ver a gusto de todo. Esto es imposible, esto es inviable, pero ni en este sector ni en ningún otro. Pero insisto, yo creo que el eje estratégico que tiene que ser el fomento, yo creo que ese objetivo está ahí. Y ese objetivo, poco a poco, yo estoy convencido que lo iremos alcanzando. Y ojalá que de aquí 5 años veamos esa codificación de toda la normativa en un mismo texto. Pero ya hay intenciones de ello. Ya está encima de la mesa ese proyecto. Hace 15 años ni se planteaban ese tipo de situaciones. Bueno, vale. Yo me perdonáis, sí. Yo normalmente estoy de acuerdo con Carlos, pero hoy no. Lo siento, Carlos. Creo que avanzamos a 5 nudos y el mundo náutico avanza a 18 nudos.
creo que no debe darnos vergüenza, como he dicho antes, copiar bien. Creo que en el sector nuestro, los ingenieros navales que nos estén escuchando, estamos o hemos reconocido el SOLAS desde que éramos jovencitos. Y no nos da ninguna vergüenza porque el SOLAS esté incorporado a la legislación española, no pasa nada. Nosotros hemos considerado que un barco de más de 24 metros era un barco mercante hasta el 2013. O sea, hasta el 2013 España, un barco de más de 24 metros lo trataba con un reglamento exactamente igual que un barco mercante. Eso no tiene ni pies en cabeza. El código de MCA está vigente desde el año 98 y nosotros en el 2013 lo que hicimos fue traducirlo. En ese tiempo, desde el 2013 hasta ahora, ha nacido el Passenger Yacht Code, que es el código para los barcos que están entre 12 y 32 y 36, entre 13 y 36 pasajeros. Y por ejemplo, los malteses o el registro de Islas Caimán llevan 6 ediciones del Passenger Yacht Code. Y nosotros, en España, todavía no sabemos ni lo que es. Yo creo que no nos debe dar vergüenza adoptar estos códigos internacionales que han sido adoptados ya por multitud de países, por multitud de banderas y registros, y dedicarnos quizá a otros temas más propios y más sencillos, que es lo que le doy la razón a Sonia, porque la Dirección General de la Marina Mercante no tiene capacidad para hacer frente a todo lo que la náutica necesita. Y entonces lo que debemos hacer es dedicarnos a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, dar libertad y adoptar en nuestro ordenamiento jurídico la legislación actualizada que los países más avanzados en el sector náutico tienen a disposición de sus ciudadanos y punto. Vale. Aquí, bueno, a ver, Juan Sáez ha levantado la mano y quería intervenir. A ver, Joaquín, en el chat también tenemos algunos levantado la mano. No sé si lo ves. Es que no lo veo, lo siento mucho, pero no lo veo. Me tenéis que decir quién. Mauricio. Buenas tardes, soy Juan Sainz. Yo quisiera poner de relieve un tema que creo que no se ha tocado hoy y que cada vez que en las reuniones que nosotros tenemos, las asociaciones de puertos deportivos, se nos está planteando, es el envejecimiento de la población de usuarios de la náutica. Es decir, el acceso de los jóvenes al mundo de la náutica prácticamente parece que se encuentra con un muro, llamemos titulación, llamemos fiscalidad, hay varios factores que pueden afectar esto. Hay también un tema importante que es el cambio de hábitos de las vacaciones y de las costumbres que tiene la gente, pero la juventud ahora mismo no está accediendo al mundo de la náutica. Los usuarios de hace 30, 40, 50 años siguen siendo usuarios de la náutica, pero se van haciendo cada vez más mayores y aquí no hay un relevo generacional. El acceso a través del alquiler, del charter y de otras modalidades, del uso compartido, podría ser una de las vías para que esto se pudiera producir. Pero veo que ahora mismo nos encontraremos con dentro de 10 años un panorama de usuarios de la náutica que seremos todos una población superiores a los 60-65 años y que aquí no habrá relevo generacional. Gracias. Ahí totalmente, perdón, si me permite intervenir, totalmente de acuerdo. Estamos muy preocupados desde las asociaciones porque de hecho nosotros tenemos un estudio que manifiesta que de aquí 10 años casi el 50% de la población va a tener justamente más de 60 años. Y esto es un problema para el sector, es un problema generacional, es un problema que ya lo está viviendo Francia, no es un problema tampoco exclusivamente orgánico de nuestro país, lo estamos viviendo en otro tipo de países. Y para ello lo que tenemos que hacer son, pues bueno, además de facilitar las cosas, además de agilizar la rueda, en eso yo creo que, Diego, estamos conformes. La rueda funciona, pero no a la velocidad que nos gustaría funcionar, por si no me he explicado anteriormente de forma correcta. Pero además de mejorar el panorama, lo que tenemos que hacer es promocionar también en nuestro sector.
tenemos que incentivar la cultura del mar. Y en esto yo creo que tenemos todavía un largo recorrido por delante. Nosotros, por ejemplo, desde ANEN hemos llevado campañas como la de Embárcate, lógicamente con nuestros recursos limitados, pero son campañas pues, justamente para promocionar todo lo que es la actividad náutica. En Estados Unidos, las asociaciones invierten millones de euros para la promoción de la actividad náutica. Pongo a título de ejemplo, hace 2 años pues, contrataron un cantante de country importante pues, justamente para promocionar la navegación dentro de los lagos en las zonas interiores. Pongo un ejemplo tonto, no se me quede con esto. Lo que quiero transmitir es que también debemos de incentivar a través de ese tipo de campañas de promoción, a través de esos incentivos en lo que es las acciones culturales y obviamente en paralelo con todas esas medidas legislativas y fiscales para mejorar y sobre todo para atender las nuevas formas de consumo, como bien decías, Joaquín, al principio. Esas nuevas formas de consumo que ya no piden comprar, sino que piden usar. Y esto hemos de buscar fórmulas tanto por parte del sector como por parte del legislativo para que esas fórmulas pues puedan quedar satisfechas y colmadas con sus apetencias. Yo os voy a pedir una cosa y es que hagáis intervenciones lo más específicas o lo más sintéticas posibles con objeto de que podamos dar entrada a más personas. No veo bien quién ha levantado la mano, pero sí que me consta que hay 2 personas que quieren intervenir. Una es Mauricio y otra Óscar. Adelante, Mauricio. Gracias, Joaquín. Vale, yo quiero hacer una reflexión al principio y una pregunta muy concreta a Sonia. La reflexión es evidente que estamos ante un tema complejo que vemos que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero me quedo con 3 cosas que se han dicho. Una lo has dicho tú, y es mejoremos lo que tenemos. No se trata de tirar todo por la borda, no se trata de romper todo. Estoy de acuerdo con Diego de que es necesario copiar y copiar bien, pero no podemos olvidar, y Sonia lo ha apuntado, que la legislación española es como es. Y nosotros tenemos por ADN un planteamiento absolutamente intervencionista y paternalista de todos los aspectos de nuestra actividad. Y no nos fijemos solo en la náutica de recreo. Miremos a cualquier parte. Entonces, pensar que a través de la legislación marítima, por mucho esfuerzo que hagan los legisladores marítimos o por mucho esfuerzo que hagan todas las asociaciones profesionales alrededor de este campo, va a ser muy difícil que cambiemos ese ADN de nuestro país. A lo mejor podremos establecer una serie de medidas paliativas, pero va a ser complejo. Acabada la reflexión, voy a un tema muy concreto. Se ha comentado antes de la fuga o, digamos, el no desarrollo de los barcos abanderados en España. Y me estoy refiriendo a los barcos, no a las embarcaciones de recreo. Las embarcaciones de recreo estoy de acuerdo de que tienen un encaje en la normativa europea a través del marcado C, que es aproximadamente equivalente. Hay una gran diferencia de aplicación de los criterios en un país y en otro, pero las normas están y son consultables, con lo cual, digamos, hay como una especie de esquema igualitario. Pero lo que se refiere a los barcos, a los buques de más de 24 metros de eslora, la situación creo que no es la misma. Se ha avanzado, pero actualmente, y no sé si estoy en lo cierto, la normativa que establece los requisitos para abanderamiento en España de buques de buques de recreo de más de 24 metros es el Real Decreto 804 de 2014. Ese Real Decreto, en lo que se refiere a barcos nuevos, viene a ser más o menos tan exigente como el SOLAS. Hay algunas cosas que digamos, rebajan con respecto a la aplicación pura y dura del SOLAS, teniendo en cuenta que muchos de los barcos de más de 24 metros de eslora no llegan a las 300 toneladas de registro bruto o a las 500 según los casos. Pero desde luego a los barcos ya existentes que quieran abanderarse en España es realmente complicado. Tan solo en el caso de que puedan demostrar que en su vida anterior han hecho exactamente el mismo tipo de tráfico, se les puede aplicar una serie de rebajas
que más o menos hacen viable la aplicación del Real Decreto. Si no se acompaña con las medidas relativas a lo que se exige como proyecto de abanderamiento de buques y embarcaciones. Es decir, cuando a mí me ha pasado en concreto, intentamos intervenir en un buque que se abandera, el ingeniero lo que hace es documentar el barco, no lo está proyectando, el barco está ya proyectado. Algunas veces ha estado navegando en su registro por décadas y en cambio cuando llega nos olvidamos del tema y decimos, venga, vamos a partir de cero, eslora, no sé qué, separación de claras, etcétera, no sé. Creo que ese Real Decreto es mejorable. No sé si hay algún proceso en marcha y permitiría que una serie de barcos, digamos, yates grandes que no llegan a la categoría que podríamos entender de megayates, pudieran tener cierto atractivo en pasar a bandera española. No me meto con temas de tripulaciones, no me meto con temas de otro estilo, me meto exclusivamente con la parte técnica. ¿Qué opinas al respecto, por favor? Vamos a ver, vamos a dar prioridad de revisión a los otros reales decretos que yo mencionaba antes, ¿vale? Que afectan a las embarcaciones menores. Con el 804 que tú comentas es un real decreto y de momento no estamos trabajando en él. ¿Que hay criterio para suavizar esos requisitos que se le hacen a los buques de recreo? Yo entiendo que sí. De todas formas, a los buques, cuando tú hablas de buques de recreo procedentes de otros registros, esos cuando van a abanderar lo que se les exige es que haya un reconocimiento. Es decir, lo que viene de un registro distinto es que aquellos que no están registrados antes. No sé en todo caso a cuál de los dos te estaba refiriendo concretamente, pero sí que hay dos, quiero decir, hay dos vías, los que vienen de un registro, ya de un registro, que no se les exige toda la documentación que aquellos que no habían estado antes registrados. Yo creo que es un problema de interpretación que depende de la capitanía, ¿no? Entonces, bueno, sí se les está exigiendo en cierta manera se les está exigiendo, a ver, porque es cierto que no se les exige toda la normativa que incluye el 804, pero sí que da pie a la presentación de un proyecto como tal. Y entonces en la presentación de un proyecto hay otro Real Decreto anterior o otra normativa anterior que especifica qué debe de contener. Entonces, el 804 no especifica todo el aspecto técnico, no cubre todo el ámbito del Real Decreto anterior. Entonces, esa interpretación, que está abierta, pues es lo que está causando problemas. Ya, queda a criterio de las capitanías, eso lo sé. Lo de la armonización interna de cuál es el criterio que se aplica es otro de los temas en los que estamos intentando, desde que se creó el área, profundizar a través de instrucciones y consultas técnicas que permitan establecer un criterio homogéneo por parte de todas las capitanías. De todas formas, es cierto que la normativa establece una serie de criterios técnicos que tienen que cumplir y una documentación que presentar, y efectivamente, como dices tú, un buque que ha estado de recreo, que ha estado navegando previamente, realmente luego los ingenieros lo que hacen aquí es vestirlo que ese barco cumple unos determinados requisitos que evidentemente cumplía porque ya en otro registro se lo autorizaban. Te doy la razón, si es que no puedo quitártela. Yo creo que hay margen para revisarlo, pero no es una de las prioridades que tenemos, porque entendemos que ese Real Decreto, luego también nos basamos en porcentajes, es decir, la mayoría de la flota de recreo es menor de 24. Entonces, los esfuerzos principales que se están haciendo para revitalizar el sector es ver qué normativa aplica a menores de 24 para darle una salida que permita ser más competitivo. Los que son la flota que hay de mayor de 24 es relativamente menor. Entonces, con un Real Decreto relativamente nuevo que cubre casi todos los aspectos y que aplica un porcentaje inferior de flota, no es ahora mismo lo prioritario. O sea que se revisará, pero no está en nuestro objetivo de aquí a un par de años. Muchas gracias. A ver, vamos a dar entrada a alguien más. Óscar, he visto que querías intervenir. ¿Puedes hacerlo, por favor? Sí, por favor. Buenas tardes a todos. Soy Óscar Siches. Primero, una alegoría. Cristóbal Colón se encuentra con el Quijote y se pelean. Y ganó el Quijote. Y entonces España miró hacia adentro, la costa quedó sin prestarse atención
y la náutica no es tan importante como podría serlo en Italia o en Francia o en Escandinavia, por cosas históricas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso es lo que genera muchas de las cosas de las cuales estamos discutiendo. Segundo, Renzo Piano, el arquitecto, dijo: adoro que me copien, siempre y cuando me copien bien o lo mejoren. Eso es lo que hay que tener, o sea, de esto de que, uy, me van a decir que copié o algo por el estilo, eso son tonterías del ego que no debemos seguir ni prestar atención. Se puede copiar y se puede mejorar, pues adelante. Hemos ganado en la experiencia del otro, en tiempo, por supuesto, haciéndolo de una manera elegante. Luego, yo nos veo todavía muy divididos. Fíjense que aquí hemos venido a discutir un todo de una situación en general que está sucediendo y qué íbamos a hacer para salir cuando finalmente pudiéramos domar al bicho que nos está jorobando. Pero han salido varias gentes al ruedo, pero se han discutido cosas puntuales y pequeñas, si las miramos como parte del todo. No estábamos aquí para ello, pero somos así, eso lo llevamos en la sangre, es muy difícil corregirlo. Y yo lo veo en las asociaciones, tanto Carlos como Diego me conocen de sobra, y he formado y formo parte de muchas asociaciones, y cuando uno intenta poner cosas juntas, siempre aparece algo que no les convence a todo el mundo. Sí, pero a mí esto no me conviene. No hemos aprendido a actuar como una masa importante que con una idea o una meta se dirige a donde tiene que llegar. Si esto pasara en Francia con, por ejemplo, Beneteau, cerrar a Beneteau separa Europa. Esa gente tiene una masa crítica importante reconocida, como tuvo siempre Fiat en Italia. O sea, son gente que define toda una fuerza de trabajo. Pero nosotros no la tenemos. Y la única manera que podríamos tener esa masa crítica es juntándonos más de cómo nos juntamos. Yo conozco muchísimas más asociaciones que se han dividido por no estar de acuerdo unos con los otros, que asociaciones que se han fundido para ser mejores, más fuertes y poder presentar las cosas mejor. De hecho, no conozco ninguna que se haya fundido. Pero bueno, no voy a ir a mucho más. Hace 5 o 6 días hubo una conferencia muy interesante aquí en Palma, donde se presentó un libro que se llama El turismo que viene. 34 entrevistas de Diario de Mallorca a los principales hoteleros y gestores dentro de las compañías hoteleras de cómo veían el futuro del turismo. En la conferencia estaban los grandes con G mayúscula, el señor Fluchá de Iberostar, el señor Escarrer de Meliá, la señora Riu de Hoteles Riu, había varios, y no estaban virtualmente, estaban allí sentados hablando del tema. Y el señor Escarrer por ahí dijo: señores, nosotros aquí tenemos que tener una cosa tremendamente clara. Las ayudas de Europa, fantástico. Las promesas, genial, podemos dormir de noche mucho mejor. Pero hay una cosa, esto solo lo podemos sacar la empresa privada con la administración. La empresa privada sola no va a poder jamás hacerlo, y la administración sola tampoco. Entonces nos tenemos que buscar la vida para empezar a entendernos como no nos hemos entendido hasta ahora y poder sacar esto. A mí me encantó. Óscar, muchas gracias. Hay Además, una intervención de Luis Fernando Álvarez. ¿Podemos contar con ella, por favor? ¿Este era un mensaje para mí? No entiendo. No. Óscar, lo que decía es que... Perdón. Era una cosa paralela. No, okay. Yo, como buen sudamericano, me tomo todo a pecho y además soy posesivo y entonces me tengo que meter en todo. Bueno, pero... Lo de los hoteleros fue impresionante, porque además esta gente estaba sin una guía, sin papelito, sin nada. Estaban hablando de lo que ellos creían que iba a pasar.
yo creo que tenemos que aprender a vivir con la administración y no estar la administración de un lado con una ¿cómo se llama? Una de estas chaquetas de metal o lo que fuera para defenderse porque saben que venimos al galope y a saco, y nosotros del otro lado preparándonos con piedras, palos y todo lo que hubiera para ver cómo hacemos entrar algo. Tiene que haber un camino medio, tenemos que poder encontrarlo. Me parece horroroso lo que dijo Sonia sobre en España cambiar la reglamentación o cambiar las leyes es tremendo y horroroso, y no lo dijo, pero lo que seguía era, y va a seguir siendo así. Entonces, eso fue lo que más me golpeó negativamente. Pero hasta llegar ahí, creo que hay un camino que no es tan empinado y que solamente tenemos que aprender a seguirlo. Óscar, vamos a intentar esta sugerencia que haces de mirar al futuro y no mirar al pasado, mirar a la proa y no mirar a la popa. Yo creo que es muy útil. A ver, yo me gustaría invitar a alguien más que no haya intervenido todavía y que quiera intervenir en este coloquio. Si me permites, ¿sí? Por alusión, vamos a ver. Sí, por supuesto, adelante. Es que la administración, efectivamente, el procedimiento de trabajo de cambios normativos es muy lento. También quiero decir que, como bien decía Carlos, ahora mismo hay 11 modificaciones normativas sobre la mesa, es decir, que no va a ser tan ágil como en otros sitios, pero que sí se está mejorando y agilizando, ¿vale? O sea, la segunda parte de la interpretación de tu frase que has puesto tú, que yo no he dicho, yo creo que está mejorando y que se está agilizando en los plazos y en los procedimientos de tramitación, ¿vale? Entendido. A ver, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna Yo quiero intervenir, José Miguel Manolo. Adelante. Buenas tardes. Saludo a Carlos y sobre todo a Sonia, mi compañera. Yo he sido capitán marítimo durante 4 años y la inspección durante 15, y he hecho una tesis doctoral sobre la náutica de recreo. Bueno, de entrada yo quiero agradecer, bueno, tenemos la suerte de que Sonia está en la posición en la que está porque es una profesional impresionante. Pero yo quería dar 4 ideas nada más. Una de ellas que me preocupa cuando el envejecimiento de los usuarios. Hay una solución que yo la he visto, la he utilizado, y es utilizar los campings náuticos. Es una idea que desarrollé en un proyecto, en un congreso de ingeniería naval, y la copié de Estados Unidos, que la hacen de otra forma, y se estudió para España, y es una solución para que la gente joven pueda entrar. Por otra parte, estamos desenfocando el tema en cuanto que queramos modificar la regulación o la normativa muy rápidamente. Hay una solución mucho mejor que cambiar la normativa, que lleva sus plazos, y aunque ahora mismo tenemos a Julio Fuentes de su director general y es muy bueno, no puede ir más rápido. Pero lo que sí podemos, desde la administración, yo ya no estoy en la administración, es hacer interpretaciones sobre las normas. Y en esas interpretaciones es donde se puede jugar. Y desde luego, desde Castellón, donde yo he estado 4 años, pues hemos llevado la interpretación a los límites máximos posibles, y ahí sí se puede hacer mucho. Hay un barco, por ejemplo, de recreo que viene aquí y evidentemente el proyecto dice muchas cosas, pero sin embargo se puede simplificar mucho desde la administración los requisitos que se van a pedir, estando en los límites de la legislación, aplicando criterios discrecionales. Bueno, dicho eso, por una parte agradecer que Sonia esté ahí, pensar que debemos olvidarnos de cambiar la normativa, que lleve su ritmo, pero sí pleitear y acordar las interpretaciones, y ahí es muy posible acelerar. ¿De acuerdo? Entonces, por última parte, fijaros que en España está la Semana Blanca de los estudiantes, pero no está la Semana Náutica, y es una cuestión que hay que ir. Y finalmente,
finalmente pensar que la Administración debe coordinar con la Guardia Civil del Mar, porque la Guardia Civil del Mar debiera tener unos criterios más flexibles, y ahí los capitanes marítimos tienen mucho que decir. Y con eso yo doy por finalizada mi intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, quiere intervenir? Vicente. Sonia. No, digo que Vicente Torres tiene levantada la mano, por si tú no le ves, Joaquín. Sí, llevo ya un rato esperando. Vicente. Bueno, a grosso modo, vamos a ver, estoy de acuerdo con Carlos en que hay que avanzar, claro, pero hay que avanzar todos a un mismo sentido, no solamente al sentido de la gente que vive de este sector, es que se está obviando al usuario. Y una de las maneras de que los jóvenes pudieran acceder a la náutica de recreo es simplemente bajando los criterios y bajando los niveles y las exigencias en material de seguridad, en titulaciones, etcétera, etcétera. Nadie en este país, entre 18 y 25 años, se puede permitir tener un barco, sacarse las titulaciones, etcétera, etcétera, porque es mucho dinero lo que hay que plantear ahí. Entonces, se está obviando a una parte en este juego, que es el usuario final. No se pueden sentar patronal, marina mercante y una sola asociación de navegantes. No, se tienen que sentar todas las asociaciones de navegantes que haya y todos los usuarios y llevar la palabra de esa gente que disfruta y hace ganar dinero a la patronal. Mientras eso no sea así, no vamos a conseguir absolutamente nada. Joaquín, ¿puedo responder? Claro, adelante, Sonia. Vamos a ver, yo en el tema del poder adquisitivo de la juventud y en lo del equipo de seguridad, pues bueno, será cuestionable. El acceso a títulos, yo soy la presidenta de los tribunales de recreo, va inherente al cargo, no porque me apasione el tema, pero porque da mucho trabajo y mucha preocupación, pero sí me congratula ver que hay mucha gente joven a los exámenes. Cada vez hay más gente joven con 16 años que tiene que venir con su autorización de los padres para presentarse al PNB. Entonces, bueno, yo no sé si el porcentaje es escaso, pero sí que va aumentando. En cuanto a que la administración se sienta solamente a hablar con una asociación, yo no puedo hablar de antes de que estuviera el área formada, pero desde luego todo el que nos ha pedido contactar con nosotros ha sido recibido. El tema de navegantes, tenemos la relación con ANABRE. Si hay alguna otra asociación, estamos abiertos a escucharles y a entablar con ellos conversación, como lo hemos hecho con ANABRE o con cualquier otra. Entonces, creo que ahí o hay un malentendido o realmente, quiero decir, no hay una limitación a que solo nos reunimos con una asociación. Así que queda la puerta abierta para el que quiera contactar con nosotros para hacernos llegar sus inquietudes. Nosotros, al contrario, lo agradecemos porque además en el Real Decreto de Titulaciones es uno de los que vamos a trabajar y estamos abiertos a cualquier sugerencia que pueda incentivar a que la juventud se involucre en este tema y quiera meterse en este mundo. Hombre, yo te agradezco lo que acabas de decir porque nosotros desde que empezamos hemos pedido reunirnos en Fomento con el director de Marina Mercante, nos lo han negado y a ti en concreto te presenté una serie de mejoras en la náutica de recreo. Quedamos que para que lo que necesitarais contactarais con nosotros para sentarnos en la mesa y hablar y no hemos vuelto a recibir noticias y alegaciones os hemos presentado como 30 alegaciones seguro. Pero es lo que os decía, en la previsión nuestra están esos 3 reales decretos, uno de ellos era el de títulos, en el cual no hemos empezado a abordar. Estamos con el reglamento de despacho, la ley de navegación marítima, etcétera. Entonces, todas esas aportaciones que nos habéis hecho las vamos a tener en cuenta y las vamos a valorar. Cualquier otra comunicación, aparte de que era una contribución concreta para unas modificaciones de una normativa, estamos abiertos a que nos llaméis y nos digáis y nos exijáis cualquier reunión. Ya te digo, como hacemos con cualquier otra asociación. Entonces, no es que la administración se empeñe en tratar siempre pues, con ANEN y con ANABRE. No. Estamos abiertos a lo que queráis. Ahora, vale. Sugerencias que nos habéis mandado las vamos a tener en cuenta cuando trabajemos en ese Real Decreto concreto. Vale, de todas maneras, yo creo que deberíamos de levantar el pie del acelerador un poquito entre todos e intentar mejorar esto porque hay países como Canadá, Suecia, Francia, muchísimos países que no tienen una siniestrabilidad, no hay datos de siniestrabilidad más alta en marina náutica de recreo
y tiene mucho mejor acceso la juventud al mar que lo que tenemos aquí en España. Entonces creo que deberíamos de levantar el pie del acelerador, dejar de ser tan restrictivos y empezar a fomentar un poco una cultura náutica en este país, que es una pena que estando bañado por todo nuestro país por costa no sepamos aprovechar eso. Vale, a ver, vamos a ver. Yo lo que pediría a los tres intervinientes, vamos a dejar a Sonia al final porque Sonia se ha convertido en nuestra vedette, en nuestra a la de la que Sonia, malgré toi, que dicen los franceses, a pesar tuyo, pero es así. Bueno, no, yo lo que quería pedir a Carlos, luego a Diego y finalmente a Sonia, cuál es su visión de las cosas que hemos hablado y las discusiones que ha habido. Y después de eso, si os parece, yo haré una intervención final. Antes de cerrar, si hay alguien que quiera añadir alguna cosa, por favor que lo haga. Por tanto, empezamos con Carlos. Carlos, adelante. Sí, gracias, Joaquín. Bueno, pues nada, tenemos cosas pendientes por hacer, tenemos una oportunidad extraordinaria, no la desaprovechemos. Creo que el sector ahora mismo está pasando por un momento justamente en el que podemos posicionarnos o empezar a posicionarnos hacia ese lado en el que queremos estar. Tenemos que ser constructivos y buscar un eje común que tiene que ser el fomento de la navegación. Tenemos que ser competitivos y para ello, pues bueno, hemos de caminar hacia esa senda que considero que sin la velocidad a la que estamos caminando, pero creo que el rumbo es el correcto y es el adecuado. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Diego. Sí, yo quería hacer primero una consideración histórica para que nos pongamos en tono. No creo en el ADN. Todo el mundo pensó que los barcos que iban a América tenían que partir de Sevilla y luego de Cádiz y ser controlados por los visitadores de buques, que es como se llamaban a las inspecciones en aquella época. El manifiesto de carga había que dejar una copia antes de salir y llegó un momento en el siglo XVIII donde uno de los Borbones decidió pues que los puertos que podían comerciar con América podían ser Bilbao, Coruña, Santander, Málaga, Barcelona, Valencia, Mallorca, y eso supuso una multiplicación por 100 del comercio, un florecimiento de muchas ciudades que habían estado prácticamente abandonadas. Y yo creo que tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender que las restricciones no siempre son buenas. Creo que debemos preocuparnos de por qué el registro Madeira funciona mejor que el canario, y si el canario tiene que copiar al registro de Madeira, tenemos que hacerlo. Y hay una cosa que decirle a Óscar, que desde la Asociación de Yates de Grandes Esloras yo promoví la integración en ANEN y en este momento las dos asociaciones trabajan juntas y creo que no hay nada que podamos hacer y que no está en nuestro ADN pelearnos. Creo que debemos ser prácticos y ver lo que tienen de bueno otras naciones marineras que han conseguido avanzar mucho más rápidamente que nosotros. Sonia, por favor. Bueno, pues esto es como una lucha David con Goliat, ¿no? O sea, la administración evidentemente siempre va a tener que... Tú eres David, no, tú eres David y David venció a Goliat, ¿eh? Bueno, quiero decir, estos encuentros siempre sirven un poco para ver el pulso de lo que se opina del trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, pues hoy me voy un poco de capa caída porque veo que hay mucho que hacer y probablemente haya que reorientar en algunas cosas, pero yo lo único que quiero transmitir es que Marina Mercante ahora mismo tiene una mentalidad mucho más abierta para mejorar el sector, que en la medida que podamos vamos a intentar que la normativa favorezca e incentive a los jóvenes, como se nos ha dicho, que favorezca la competitividad, que no invite a los navegantes a emigrar a otros registros. Y bueno, lo único que puedo ofrecer es el guante de intentar agilizar esos temas y ver cómo los subsanamos. Me quedo también con una parte que ha dicho Carlos, es decir, no todo es negativo, creo que
están consiguiendo muchas cosas, hay que ponerlas en valor, que aquí no se han puesto, creo. Yo creo que la intervención de Diego ha sido brillante, pero ha sido un poco en contra de la administración y ha sido muy aplaudida. Lo normal es enfrentar a la administración y eso está muy bien, pero bueno, yo creo que este encuentro ha sido positivo para ponernos en situación y para hacernos meditar a los que trabajamos en la administración española de qué forma vamos a beneficiar al sector, en qué forma podemos reorientar la normativa, pero siempre dentro de una premisa que es la seguridad marítima. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando y agradecemos mucho que nos hayáis invitado. Estamos dispuestos al siguiente invite, que esperemos que bueno, haya menos críticas y más apoyo. Sonia, muchas gracias. Bueno, permitirme un par de comentarios. A ver, lo primero de todo que ha quedado muy claro ha sido una aportación que ha habido por parte de Diego y que ha sido también replicado por otros intervinientes. Copiemos. Es decir, copiemos todo aquello que podemos copiar. No inventemos de nuevo la rueda. Yo creo que esta es una cuestión, yo diría que es una consecuencia, un corolario de la discusión que hemos tenido. La segunda cuestión que yo creo que tiene mucho recorrido es interpretemos las normas de manera inteligente, de tal manera que no nos quedamos con la parte más restrictiva, sino con la parte más positiva. Tercera cuestión, bueno, yo creo que hay un trabajo enorme de homologación, de adaptación, de mejora, ¿no? En este sentido, sí que creo que algunos de los intervinientes a mí me daba la sensación de que miraban o navegaban mirando la estela en lugar de mirar la proa y el futuro. Y yo creo que no hay que mirar la estela. Todos los que hemos navegado sabemos que si miramos la estela llegamos a la conclusión de que vamos más rápido de lo que realmente vamos. Hay que mirar hacia proa, no hacia popa. Tercera cuestión, tercer comentario. Ha habido un comentario muy útil, ¿estamos perdiendo los jóvenes? ¿Estamos discutiendo o dificultando el acceso de los jóvenes al mar? Los jóvenes es el futuro. Los jóvenes son lo que será este sector dentro de unos años. Y este tema es un tema importante. Y por último, agradecerle a Sonia la apertura de la administración. Es evidente. Es decir, ella tiene los medios que tiene, los recursos que tiene, la dificultad que tiene. Probablemente no está en su mano homologar la legislación europea de la navegación deportiva o turística, pero yo creo que la apertura y la disponibilidad para aceptar comentarios y sugerencias es importante. Entonces, antes de concluir, a mí me gustaría hacer una sugerencia. En el Instituto de Ingeniería de España, que ha acogido esta jornada, se nos ha permitido debatir, discutir, aportar ideas. Entonces, yo lo que sugiero es que los tres intervinientes, es decir, Carlos, Sonia y Diego, se constituyan en el Instituto de España en una especie de grupo de trabajo o de grupo de recogida de sugerencias, y todos los que hoy habéis intervenido y los que no habéis intervenido pero hubierais querido intervenir, aportar ideas, y que ellos sean capaces de establecer una lista de ideas, aunque sea de manera poco ordenada, más en brainstorming que de manera estructurada, para que esto sea repartido por el Instituto de Ingeniería de España a todos los participantes y pueda servir de base para el futuro para continuar el debate. Y por último, dejarme que os hable de alguien que, en mi opinión, es un hombre que ha contribuido de manera fundamental a la humanidad. Era un judío nacido en España que tuvo que emigrar a Holanda y que se llamaba en España Spinoza y en Holanda Spinoza. Y es uno de los tres grandes filósofos racionalistas de la historia: Descartes, Leibniz, pero sobre todo Spinoza. Y Spinoza decía una cosa
que a mí me parece que se puede aplicar a hoy. La alegría es la consecuencia de la mayor capacidad de obrar y la tristeza es la consecuencia de la menor capacidad de obrar. Por tanto, yo os invito a todos a la alegría, a que podamos obrar más, a que podamos hacer más, porque la felicidad está alrededor de eso. Por tanto, si los tres intervinientes aceptan el reto, yo diría que todos los que habéis intervenido mandar estas contribuciones al instituto. El instituto se lo hará llegar a los tres intervinientes y estoy seguro de que ahí podrá salir un documento de base que sirva para discusiones ulteriores. Y con esto acabo. No sé si hay alguien que quiera añadir algo y, por supuesto, si alguien quiere decir algo más, adelante. Bueno, yo solo añadir, Joaquín, que me parece buena idea. O sea, estamos abiertos a que si te hacen llegar sugerencias nos las envíes y las valoraríamos. Con ANEN estamos muy en contacto, o sea que con Carlos hablamos muy a menudo y con Diego pues encantado de colaborar en lo que haga falta. No, yo creo que las asociaciones que están aquí presentes de una manera o de otra, ANEM, ANABRE, etcétera, es decir, todas estas asociaciones, todas estas instituciones, todos estos utilizadores del sector, yo creo que deberían de enviar sugerencias al instituto para que el instituto os las haga llegar a vosotros tres y vosotros podéis establecer una especie de resumen troncal de lo que hoy se ha discutido que pueda utilizarse en el futuro. Dejadme que os diga una cosa, solamente lo que se escribe es lo que vale. La palabra está muy bien, pero si no se escribe, si no se medita, si no se estructura el pensamiento a través de la escritura, la intervención verbal sirve de poco. Puede ser muy brillante, pero sirve de poco. Por tanto, os invito a escribir, a hacer sugerencias y estoy seguro que los tres intervinientes, Carlos, Sonia y Diego, lo estructurarán y lo convertirán en un documento que pueda servir para el futuro. Y, por supuesto, yo estoy a vuestra disposición de vosotros tres en lo que me necesitéis. Sonia, di. Me disculpas un momento porque he leído un chat. A ver, yo no pido menos crítica y más apoyo, ¿vale? A mí las críticas lo único que me hacen es superarme y a mi equipo, cuando hablo de mí es de mi equipo, y buscar soluciones, ¿vale? Lo que también me gusta es que se reconozca el trabajo que la Administración está haciendo por darle el peso específico que este sector tiene, que hasta ahora no tenía, y que todos juntos no es cuestión de criticar, es cuestión de aportar. Entonces yo acepto las críticas, pero también me gusta el apoyo, porque es muy fácil criticar, pero luego no apoyar. Así que al que ha hecho el comentario, simplemente aclararle que no estoy pidiendo que todo el mundo me apoye, a mí o a la Administración, pero que sí que se reconozca el trabajo que estamos haciendo y que las críticas sean constructivas, porque no siempre son constructivas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto, si os parece, podemos dar por terminada la jornada. Joaquín. Adelante. Joaquín, perdona que te corte. Me gustaría proponer a ver si pudiera hacerse de alguna manera, que nos pudiéramos reunir tanto la asociación que yo represento, como ANABRE, como ANEN y el Área de Náutica de Recreo, antes de que se haga entre el proyecto de ley de navegación y el Real Decreto, y que buscáramos una solución que nos beneficiara a todos, en concreto a los usuarios y a ANEN y a Marina Mercante o a Náutica de Recreo, para avanzar en un paso más allá, ya que vosotros habéis dado este primer paso, pues intentar nosotros dar ese segundo paso antes de que se haga todo esto y evitar los problemas mayores de tener que ir a tribunales, etcétera, etcétera. Bueno, pues me parece que es una idea mirar todo lo que sea no ir a tribunales es absolutamente positivo, porque tribunales es siempre el último recurso y es un mal recurso, es un mal recurso. Por tanto, ya sabéis lo que decía el gitano, ¿no? Que pleitos tengas y los ganes. Exacto, de los pleitos. Bueno, entonces, yo lo que os diría es, escribid todos, Vicente, escribid todos lo que queráis proponer y yo me ofrezco a colaborar con los tres intervinientes para ver si podemos de esto establecer un camino, una ruta, una pauta de lo que podríamos hacer en estos momentos, de tal manera que la discusión de hoy no se nos quede, no se nos la lleve el viento porque son palabras, sino que pueda servir para algo más. ¿Os parece bien? Perfecto. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.
quedad en paz y tranquilos y muchas gracias por vuestras intervenciones. Y Sonia, no te vayas triste, vete alegre. No, yo soy una persona... La alegría es lo que estás haciendo, más capacidad de obrar, Sonia. Soy una persona alegre, soy muy constante y lo que pasa es que también soy muy directa, o sea, que no siempre digo lo que la gente espera. Bueno, gajes del oficio, no se puede ser perfecta. Así que muchas gracias por la invitación y nada, quedamos emplazados a esos comentarios que nos vais a mandar y a una reunión que agradeceremos. Vale, pues mandáis los comentarios al instituto, el instituto lo mandará a los tres, yo le mandaré una nota al presidente para que se mande a los tres intervinientes, a Sonia, a Diego y a Carlos, y yo me brindo, si me lo pedís, a poder colaborar con vosotros para estructurar un documento que pueda ser utilizado en el futuro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.